Dale un aplauso al Señor, dale gracias. Sean todos bienvenidos, mis amados, mis amadas. Que Dios en esta mañana sea hablándonos. Las personas que están conectadas aquí a través de Facebook, las personas que más adelante a través de YouTube también se conectarán. Que Dios les bendiga grandemente. Tomen asiento, por favor. Sean bienvenidos a esta reunión especial. Hoy, como todos los viernes, Viernes Santo. ¿Cuántos saben que todos los viernes son Viernes Santos? En esta semana, que es una Semana Santa, como todas las semanas. ¿Cuántos saben que todas las semanas deben ser Semanas Santas? Eso no es un tiempo ahorita y que nos sentimos como mal y ahí sí. No, no. Todos los días, todas las semanas, todos los viernes, todos los jueves, todos los domingos, todos los lunes deben ser santos, apartados para el Señor, guardados para el Señor. La revelación de la crucifixión es el tema que vamos a estar tratando en esta hora. En este tiempo especial, no necesariamente hacemos esta reunión porque sea Semana Santa, no, aprovechamos los festivos, estos días que han sido festivos para reunirnos y recordar lo que siempre hemos hecho. No necesitamos nosotros una fecha especial para decir, ahora sí voy a buscar de Dios. Se supone que como hijos de Él todos los días debemos buscarlos. No necesitamos una fecha en particular para buscarlo a Él, ¿de acuerdo? Bien, hoy quiero hablar de ese tema que es bien importante, ver la connotación, la profundidad de la revelación, de lo que está ahí guardado, de lo que sucedió aquel día en esa crucifixión. Ayer hablábamos de toda la revelación, de todo lo que sucedió en Getsemaní, todo lo que el Señor logró, ganó para nosotros. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que no analizamos, muchas veces no pensamos, y yo a veces digo que qué bien por las personas que no piensan. Porque una persona que no piensa, pues todo lo que dicen lo creen. Si dicen que está de noche, bueno, sí está de noche. Todo lo que le dicen lo hace porque no se toma la molestia de pensar. Porque cuando nosotros pensamos, entonces vienen una serie de preguntas, de interrogantes, de cuestionamientos que nosotros nos hacemos. Uno de ellos es: ¿para qué vino Cristo al planeta? ¿Sí? ¿Alguien sabe para qué vino Cristo al planeta? ¿Por qué sufrió tanto en Getsemaní Jesús? Ya estuvimos ayer sacando algunas conclusiones de eso. ¿Por qué tuvo que ir a la cruz y morir? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera tan dura? ¿Por qué fue sepultado? ¿Por qué resucitó? Y seguramente a estos interrogantes ya hay una respuesta. Y la respuesta es porque Él tuvo que pasar por todo eso para morir por nuestros pecados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esa manera tan dura? ¿Por qué no fue más fácil? ¿Verdad? Porque podía haber muerto, sí, pero ¿por qué no murió de una manera más suave? ¿Por qué tuvo que ser tan trágico? ¿Por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Por qué tuvieron que tratarlo de una forma tan brutal a Jesús? ¿Cierto? No sé si son preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Y por qué tuvo que ser Jesús? Y entonces tenemos una respuesta: porque había pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque Adán pecó y alguien tenía que morir. Los que teníamos que morir éramos nosotros, pero Él voluntariamente quiso morir. Ahora, uno se pregunta, bueno, si pecó Adán y Dios, que es todopoderoso, Dios que todo lo sabe, ¿será que Dios sabía que Adán iba a pecar? Por supuesto que sí. Entonces la pregunta es, ¿entonces para qué lo creó? Si sabía que iba a pecar, ¿cierto? ¿Sabía que iba a ser tentado? Claro. ¿Sabía que una serpiente iba a tentar a Eva? Claro. Entonces, ¿para qué creó la serpiente? ¿Por qué no amarró a la serpiente? ¿Por qué no le habló a Eva antes? Oiga, Eva, evita caer en pecado. ¿Por qué no lo hizo? Porque lo podía haber hecho, ¿cierto? ¿Por qué Él si nos hubiera ahorrado todo ese trabajo y sencillamente nos hubiera llevado al cielo? Una cantidad de interrogantes que pueden venir, pero que hoy, con el favor de Dios, le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría para poder entender un poquito esto. No podemos entender todo lo de Dios porque entender la Biblia de forma general, de forma completa, es muy complicada. Es inspirada por el Dios eterno que ha hecho absolutamente todo.
pero Él en su misericordia inspiró a hombres para que a través de ellos pudiéramos entender algo, que es lo que le pido al Señor, que me permita explicarles algo de lo que nosotros podemos captar en este tiempo, de eso tan fuerte, tan cruel que pasó con Cristo. Ahora, cuando uno mira la Biblia, se compone en dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos partes? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nosotros creemos? O sea, yo creo que lo que está escrito en la Biblia es verdad, y que aquí en la Biblia nos muestra lo que es Dios. Y como se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, si uno se centra en el Antiguo Testamento, hay dos temas centrales que están en todo el Antiguo Testamento, que es conocer a Dios, ver quién es Dios. Y dentro de las características de Dios, una de ellas es que Dios es celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie. Este es un problema que no tienen los politeístas, que no tenían los paganos, o no tienen los paganos, los que no conocen, los que no les interesa la Biblia, porque ellos tienen diferentes dioses. Ellos tienen dioses para todo. Si nosotros vamos a la mitología griega, a la mitología romana, tenían dioses para todo. El dios del agua, el dios del mar, el dios de la lluvia, el dios de la caza, dioses para todo. Esos dioses no reñían entre ellos, o sea, cada uno cumplía su oficio y entre ellos no discutían, no había ningún problema, se podían compaginar los unos con los otros. De hecho, dentro de las características de esos dioses es que no demandaban santidad, es decir, eran tan pecadores como las personas que creían en ellos. Esos mismos dioses le podían quitar la mujer a otro y listo, ustedes mirarán eso en la mitología. Entonces esos dioses no le exigían a la gente, como la segunda característica que conocemos de Dios, que además de ser uno, es santo. Ellos no les interesaba eso. Y cuando nos venimos un poco más acá, a la religión tradicional católica, también tienen santos para todo, donde no les interesa la santidad de las personas, porque para ellos el concepto de santo es un viejito o una monjita que murió y que está en el cielo rezando por ellos. Y pueden tener diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, si alguien necesita un novio o una novia, entonces tienen su santo para eso. ¿Qué es quién? Ay, San Antonio, ¿verdad? Anótelo. Entonces lo ponen patas arriba, de cabeza, dizque para que le haga el milagro. Tienen su Dios para cuando se le pierden las cosas. Entonces San Antonio de Padua, entonces pidámosle a este santo. Es más, tienen hasta una santa, una virgen para las que están embarazadas. Y cuando están, pídale a la virgen cuando están embarazadas. Tienen santos para todos. Para todo tienen santos. Pero cuando vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios es celoso. Y lo que más quiere meterle al pueblo en la cabeza, que logren entender que Él no es como los dioses que ellos conocían, que Dios es uno solo, que no se puede compartir su gloria con nadie. Diga al que está a su lado, porque Dios es celoso. Diga, porque nuestro Dios es único, porque no necesitamos a nadie más, sino nuestro Dios. Y ahí es cuando reñimos. Pero como muchas veces no se piensa, entonces se pasan las cosas por encima. Y una segunda característica entonces es que Dios, diga conmigo, Dios es santo. ¿Dios es qué? Santo. Dios es único y Dios es santo. Y podríamos resumir todo el Antiguo Testamento en esos dos conceptos. Y estudie todo el Antiguo Testamento y siempre va a haber. Por eso venían guerras, por eso venían terremotos, se abría la tierra, venía fuego, Dios hablándole. Y dicen los abuelitos que la letra con sangre entra. Y tenía que ser muy fuerte Dios, y encontramos un Dios que es fuerte, un Dios que no quiere que su pueblo adore otros dioses. Y de hecho la oración que se conoce como Shema es, que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, dice: escucha Israel,
el Señor tu Dios, el Señor uno es. Punto. Ahí está todo el trabajo de Dios en el Antiguo Testamento para que se entiendan esos dos conceptos. Que Dios es uno, que es único, la unicidad de Dios. Y dos, que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos ahí. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos algo que nos hace ver una característica de Dios, que si uno leyera el Nuevo Testamento aparte y el Antiguo Testamento aparte, uno podría pensar que son dos dioses, que estamos hablando de dos personas. Pero quiero decirles que es la misma persona, porque dice la Biblia que Él es uno solo. Y escuche por favor, como Dios es uno solo, como Dios es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos. Sed santos como yo soy santo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, voy a ir despacio porque quiero que el concepto nos quede bastante claro. En el Nuevo Testamento, entonces es como la otra cara de la moneda. Es como la otra parte de la medalla, la otra cara de la medalla. ¿Y cómo se muestra Dios en el Nuevo Testamento? Sigue siendo el mismo Dios, escúcheme, pero se muestra de una manera diferente en el Nuevo Testamento, con dos características sobre todas las que hay. Número uno, se muestra como un Dios misericordioso. ¿Un Dios qué? Misericordioso. Y la segunda característica es que se muestra como un Dios amoroso. Entonces, cuando uno ve esas dos características de un Dios que es celoso, un Dios que es santo, y si es santo, ¿qué quiere decir la palabra santo? Apartado de todo pecado, apartado de todo mal, separado de todo mal. Esa es la palabra santo. Entonces vemos por un lado un Dios santo, un Dios que como es tan recto, tan correcto en todo lo que hace, entonces es un Dios justo. Y por otro lado encontramos un Dios misericordioso y un Dios de amor. Y ahí viene el problema, estamos pensando un poquito, esto es introducción. ¿Cómo logramos compaginar las dos cosas? Las dos características de Dios, las características del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Significa, entonces escúcheme, que como Dios es santo, diga conmigo, Él aborrece el pecado. Este es un problema que no tienen los otros, las religiones, porque tienen diferentes dioses y no les interesa eso. A ellos no les interesa que esté pecando la gente, no les interesa que adoren a un palo, que adoren cualquier cosa. Lo importante es que vaya y dé sus ofrendas y listo, y viva como usted quiera. No les interesa eso. Pero nuestro Dios sí está muy interesado que nosotros caminemos en santidad. Por eso es que no le gusta mucho a la gente seguir a nuestro Dios, porque demanda santidad. Porque no es como los dioses paganos, que no importa, hagan lo que quiera. Al cabo que a mí ni me interesa eso, viva como quiera. De hecho también cometen muchos errores. Entonces no van a corregir eso. Pero díganle que nuestro Dios no es así, porque nuestro Dios es santo. Y como es santo, aborrece el pecado. Pero la segunda característica, dijimos que Dios es justo. Y si es justo, ¿qué tiene que hacer Dios? Que si hay pecado, lo tiene que castigar. Porque si Dios no castigara el pecado, vive de cualquier manera que eso no va a pasar nada, entonces sería un Dios ¿qué? Alcahuete. Pero Dios es justo. Entonces Dios castiga el pecado. Quiero que por favor vayamos entendiendo, estamos pensando todavía. Dios es amor y como es amor, como es santo, aborrece el pecado. Dios es justo y como es justo, tiene que castigar el pecado. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios es amor y como es amor, no quiere que nadie se pierda. ¿Cierto? Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Dios en su amor no quiere que ninguno perezca, sino que nos arrepintamos. Está mostrando su amor. Y en su misericordia no quiere que nadie se vaya al infierno, porque el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado ¿para quién? Satanás y sus demonios. Entonces hay un dilema: ¿cómo juntar las dos cosas? Y como Dios es sabio, como Dios es justo, como Dios
es amor, entonces viene algo que es interesante y es la solución para esto. Porque era muy fácil. Si hay pecado, sáquelos y llévelos al cielo. Sí, lo lleva al cielo y muestra su amor, pero ¿dónde queda la justicia? ¿Notan eso? Porque podía pasar eso con Adán. Pecaron, fallaron, toda la generación falló. Entonces tómelos y llévelos al cielo. Ok, lo llevó al cielo porque está mostrando su amor, pero ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el pago del pecado? Entonces había un dilema. ¿Y a dónde viene entonces la solución? Y Dios tiene un plan. ¿Dios tiene qué? Un plan. ¿Cuándo generó el plan? ¿Cuándo lo ideó el plan? Desde antes de la creación del mundo. ¿Y quién es la solución? ¿Quién pecó? A ver, ¿quién fue el que pecó? Un hombre. Y como pecó un hombre, la solución tenía que venir por otro hombre. No podía venir por un ángel, porque el ángel no fue el que pecó, fue el hombre. Entonces la solución tenía que venir por el mismo hombre. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hombre tenía que venir. Por eso viene un gran misterio, que es el misterio de la encarnación. Y que de paso comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso diga conmigo, Jesús es la solución. El Dios al que tú sirves, quiero que por favor entiendas esto. El Dios al que tú sirves, el Dios al que tú amas. ¿Cuántos aman al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia? El Dios al cual tú adoras, al Dios que tú ofrendas, al Dios que entregaste tu vida. Ese Dios, antes que venga el problema, ya tiene la solución. Y antes que el mismo Adán pecara, ya Dios tenía la solución. Álvarez, que está a su lado, dígale: Dios siempre tiene la solución antes que el problema exista. Escuche, esto te va a ayudar para toda tu vida aquí en adelante. Antes que el problema exista, Dios ya tiene la solución. Antes que el problema existiera en la humanidad, ya Dios tenía la solución. Ya sabemos quién es la solución. Va que nosotros tenemos ya adelantada la tarea, ya conocemos. Dios tenía la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué fue lo que Dios diseñó para arreglar el problema a Adán y de paso a todas las generaciones humanas? ¿Quién es la solución? Diga conmigo, Jesús. Un hombre tenía que arreglar el problema. Por eso es que Dios se encarna, es un misterio. Dios se encarna y toma a una mujer virgen judía, y por obra y gracia del Espíritu Santo, esta mujer queda embarazada. A los 9 meses nace un bebé hermoso, cachetoncito, lindo, y le ponen por nombre Jesús, que también la Biblia lo llama Emanuel. Y el niño crece, pero tiene que crecer con unas características diferentes a todos. ¿Cuáles serían? Que ese niño que nunca pecó, que hizo las cosas rectas, que fue intachable, que nunca falló, que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y como el problema era de un hombre, entonces a través de un hombre, que es cuando Pablo llama a Jesús, ustedes notarán en las cartas escritas por Pablo, habla que Jesús es ¿qué? El segundo Adán. ¿Entiende por qué lo llama el segundo Adán? Porque a través de Jesús tenía que ser solucionado el problema. Aquel problema que vino por causa de un hombre llamado Adán, a través de un segundo Adán llamado Jesús, se iba a solucionar el problema de la humanidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo, por favor? Y Dios, que nos ama, no quería que fuéramos al infierno, entonces da una solución. Diga que está a su lado, porque Dios no es alcahuete. Y si Dios nos hubiera mandado al infierno a todos por nuestros pecados, entonces la humanidad ha dicho: pero Dios, ¿qué tan tirano es? ¿Para eso fue que nos creó? ¿Para mandarnos al infierno? ¿Por qué Dios es tan duro? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué son 100 años aquí pecando versus toda una eternidad que tenemos que estar ahí echando fuego? Entonces tendría una calificación que no es correcta. Había que buscar
cómo nivelar la justicia con el amor. Dios en su amor, Dios en su justicia, Dios en su santidad, pero también Dios en su misericordia. Dice el Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú eres un Dios que no se complace con la maldad. Dios no se complace con la maldad. ¿Sí sabían eso? Que Dios aborrece la maldad, que Dios detesta la maldad. Y Proverbios capítulo 8, versículo 13, no hemos entrado al tema todavía, dice: el temor de Jehová es aborrecer la maldad. Ojo, una persona que dice que teme a Dios tiene que ¿qué? Aborrecer la maldad. Una característica, así como Dios aborrece la maldad, Él quiere que nosotros también aborrezcamos la maldad, que nosotros amemos lo que Él ama y que aborrezcamos lo que Él aborrece. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es que a algunos les gusta más irse a los gnósticos, que no les van a molestar por nada de eso, pero es que se llena de personas, porque a la gente no les gusta que los incomoden, que les diga: oiga, tiene que dejar al amante, oiga, tiene que dejar la borrachera. No les gusta eso. No les gusta cuando se predica sobre el arrepentimiento, sobre la santidad, sobre que tienes que vivir con un corazón limpio para con Dios, que tienes que vivir de una manera correcta. No les gusta a la gente eso. Les gusta que no los molesten, que no los hostiguen, que no los incomoden, que no le pisen los callos. Eso le gusta a la gente. Pero uno va a la Biblia y encuentra que si tú verdaderamente dices que temes a Dios, tienes que aborrecer la maldad. Pero por otra parte, en contraste, encontramos Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontramos en Ezequiel 33:11, solamente son versículos para que los tengas como referencia, Dios utilizando al profeta Ezequiel para que les diga, y les dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío, se vuelva de su camino y que viva. Y entonces da una anotación: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten el amor de Dios. Yo no quiero que ustedes se mueran. Yo no quiero que se vayan a condenar. Si tú estás en pecado, el corazón de Dios, en el amor de Él, dice: vuélvase de su pecado, vuélvase de su maldad. Por eso una reunión como esta, un tiempo como este y cualquier tiempo, no necesitamos que sea un viernes en particular. Siempre el mensaje de Dios es para que nos arrepintamos, porque no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar, cuándo sea tu último día. Tú puedes salir de tu casa y puede haber un accidente y puedes morir. Vas en tu carro, vas en tu moto, vas caminando y puede suceder cualquier cosa. ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Por eso, dentro del amor de Dios está siempre el arrepentimiento. A Dios, mire, si le interesara o si no le interesara tu vida, mi vida, tu alma o mi alma, Él no tenía necesidad de morir. Y de esa forma tan brutal, repito, como vimos iniciando la reunión. Si Él estuviera desinteresado por ti, pues vive como quieras. Pero dentro del amor de Dios, Él no quiere que nosotros vivamos en pecado. Y dice: volveos. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y se encarna, repito, en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret viene con una vida, diga conmigo, perfecta, sin pecado, tentado en todo, pero sin fallar. Y comienza la travesía en esta tierra. Y comienza a caminar y a hacer las cosas de una forma impresionante. Y comienza a ver seguidores. Y comienza la gente a ver ese modelo de vida. Y Satanás tentando por un lado, tentando por otro lado. Y no puede. No hay una manera. Lo vimos ayer, estudiamos ayer Getsemaní. De pronto dijo: ahí en esa presión tan fuerte, ahí Jesús va a declinar. Y Jesús no declina. Siga adelante. Dios fortaleciéndolo. Siga adelante. Lo lleva al desierto, en ayuno, teniendo hambre, le pone todas las tentaciones. ¿Y qué hace Jesús?
pasa de una forma impecable. Entonces Satanás, y ahí comenzamos el tema, Satanás dice, yo tengo que buscar la manera de cómo hacerlo caer, tengo que derrotarlo. Entonces utiliza la vida de Judas, que ya ustedes saben, utiliza a los líderes religiosos, los funcionarios romanos, para que maquinen todo lo que ustedes saben que se maquinó para llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Pero uno se da cuenta quién fue el que llevó a Jesús. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz del Calvario? ¿Quién? ¿Quién lo llevó? Antiguamente, en algunas poblaciones, en unas semanas como estas que se llaman Semanas Santas, que las llaman Semanas Santas, acostumbraban a hacer una efigie, una especie de muñeco, y le colocaban como nombre Judas, y lo quemaban. En algunos pueblos todavía se practica eso. Y era interesante, porque lo que estaban mostrando era que estaban quemando a Judas, porque Judas por culpa de Judas, Jesús había muerto, había entregado a Cristo, lo habían llevado a la cruz del Calvario. Pregunto, ¿fue Judas? En Semana Santa todos odian a Pilatos, todos odian a Barrabás, todos odian a los soldados romanos, porque creen que ese grupo de personas fueron los que maquinaron todo, y nos muestran las películas y lo demás, que fue ese grupo de personas los que maquinaron para que Jesús muriera. Aquí quiero entrar en más profundidad, por favor. Présteme mucha atención porque esto es importante. Yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Si alguien tiene pronto ese concepto tradicional, a Jesús no lo mataron ni lo llevaron a la cruz, diga conmigo, ni Judas, ni los soldados romanos, ni Poncio Pilatos, ninguno de ellos. ¿Quién fue el que permitió que fuese a la cruz? El mismo Dios, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 23, que él mismo, que Dios entregó a Jesús con un anticipado conocimiento, y textualmente dice, él fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, mi iglesia, que Jesús fue entregado porque Dios así lo quiso, porque Dios lo permitió. No fue porque los hombres lo llevaron, sino porque dentro del plan soberano de Dios que tenía desde la eternidad, estaba contemplado que Jesús tenía que morir de esa manera y ese día, ni antes ni después, en ese día, entregado por el anticipado conocimiento. Cuando Jesús va a ser llevado preso, Jesús le dice, Juan 19:11, le dice a los soldados, ustedes no tendrían ningún poder si mi Padre no se lo hubiese dado. O sea, el poder y la autoridad que ustedes tienen es porque mi Padre se la dio. Ustedes no tienen ningún poder. Esto que está pasando es porque dentro del plan soberano de Dios, Él lo ha permitido. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 18 dice el Señor a sus discípulos, no se preocupen, nadie me puede quitar la vida, yo puedo tomar la vida y la puedo dar. ¿Me están entendiendo? Jesús voluntariamente dio su vida. Dio su vida. Pedro en Getsemaní, que estuvimos estudiando ayer, cuando saca la espada y le corta la oreja a Malco, le dice, quédate quieto, tú no tienes necesidad de hacer eso, yo ya estuve de acuerdo con mi Padre que tiene que ser así. No me vengas a defender, Pedro, yo no necesito que me defienda. Es más, si yo quisiera, Mateo 26:53, si yo quisiera, podría pedirle a mi Padre que me mandara 12 legiones de ángeles. De hecho, yo creé los ángeles, dice Jesús. Yo le puedo dar una orden, están pendientes de mi orden, yo les puedo dar una orden y podrían venir 12 legiones. Cada legión tiene 6,000 soldados, 6,000 ángeles. 12 por 6,000, muy bien, 72,000
ángeles podrían venir. Entonces no necesito, Pedro. Todo esto que está pasando está dentro del plan que Dios tiene diseñado, diga conmigo, para salvar a la humanidad. Entonces yo podría defenderme solo. Es más, un solo ángel, escúcheme, en el libro de Reyes dice que un solo ángel mató a 185,000 soldados. Un solo ángel. ¿Se imaginan lo que podrían hacer 72,000? Lo que pasa es que el concepto de ángel que nos han mostrado, entonces nos muestra ahí un cachetoncito, un gordito ahí bonito. Pero no, escúcheme, los ángeles que Dios tiene a su favor y que los tiene destinados para su pueblo son tremendos, son los guerreros y que están dispuestos para que cuando tú lo necesites, el Señor los va a enviar. Pero eso no es el angelito ese que muestran ahí, que lo ponen ahí en la cabecera de la cama, el ángel de mi guarda, mi qué, dulce compañía, no me qué, desampare ni de noche ni de día. No, es angelito. Son ángeles guerreros, escúcheme. Nosotros no somos cualquier tipo de persona. A veces te sientes como que mal, como desamparado, como desabrigado. No, Dios tiene un poder tremendo. Lo que pasa es que tenemos que estar alineados con Dios. Lo que pasa es que tenemos que caminar como Dios manda, para que las cosas que Dios tiene a nuestro favor puedan venir. Por eso dice a Pedro, ¿usted cree que con esa espada chueca que saca, usted cree que con eso me defiende? Pues, por defenderme yo puedo. O sea, tenemos un Dios que es poderoso. Quiero que por favor entendamos eso, porque es que a veces no logramos entender la connotación. Jesús no terminó derrotado, aunque, perdón, y voy a nombrarlo, aunque la mayor autoridad de la Iglesia Católica haya dicho que la mayor derrota de Jesús fue en la cruz del Calvario, es una blasfemia, porque la mayor victoria de Cristo Jesús fue en la cruz del Calvario y no fue ninguna derrota. Mire, el Señor podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Mándeme un solo ángel, mándeme ese ángel guerrero, y le quitamos a todos estos que están aquí, ese grupito de personas que llegaron a escondidas, a oscuras, a la mansalva a coger a Jesús, y no dejamos títere con cabeza acá. ¿Podría mostrar su poder Dios? Claro, pero no lo quiso hacer, porque detrás de todo esto Dios tenía un plan, que es para dónde vamos. Hasta aquí vamos, por favor. Ahora, Jesús no vino a reinar. ¿Será que Jesús podía venir a reinar? Claro, lo podía haber hecho. Tumba a César y hace todo lo que sea, de todos los políticos que están, los tumba y pone a Jesús, ahí lo podía hacer, pero es que ese no era el plan. Jesús no vino a reinar, Jesús no vino a prosperar a la gente, Jesús no vino a hacer milagros, no, él venía por algo más fuerte, él venía por algo más grande. Su interés y su propósito era la salvación, o es la salvación de las almas, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes a Jesús para que me haga el milagrito, no, ya lo estuvimos viendo estos días. Estuvimos estudiando esa parte de aquellos que están detrás de Jesús por un milagro, porque les ayude. Dios les habló fuerte. ¿Recuerdan cuando estábamos tratando el domingo pasado cómo trató a esos judíos que estaban detrás? Háganos un milagro, eso no nos enseñe, deje de enseñarnos, más bien hagamos un par de milagros. ¿Por qué no aprovechamos una reunión y hacemos unos milagros? Traigamos un par de cojos, y hagamos unos milagros. Y Jesús, ¿qué le dijo? Generación malvada, adúltera, están buscando milagros, y yo quiero ir mucho más profundo, quiero ir a la esencia donde está el problema, que se llama el pecado, al corazón de la persona. A eso vino Jesús, a salvar las almas. ¿Están conmigo todavía? Dios tiene el poder, y si Dios tiene el poder de hacer tantas cosas, ¿será que el problema que tú tengas hoy, la situación que estás viviendo hoy, será que Dios no tiene el poder? Ayer dijimos algo, nos quedó ayer un principio tremendo, pero que hoy voy a ampliar ese principio. Ayer decíamos, cuando Jesús está orando en Getsemaní, y Jesús, ¿cuál es la oración? Padre, si quieres, pasa de mí esta cosa. Si quieres, no le dijo Padre, si puedes, porque Él sabe que puede. Si quieres, y nos quedó el concepto ayer claro, que Dios puede librarnos de muchas cosas, pero muchas veces no quiere, porque Él desea que pasemos por ese proceso, porque detrás de ese proceso hay una bendición. ¿El Señor lo podía haber sacado de Getsemaní? Sí, pero necesitaba pasar por Getsemaní para que al ser exprimido, entonces el Espíritu Santo pudiera venir a nuestras vidas, que ayer lo estudiamos. Entonces ahí comienza a suceder algo bien interesante, escúcheme.
en la cruz del Calvario viene algo que es una escena tremenda. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? A Jesús lo toman preso. Ayer quedamos en que lo tomaron preso, más o menos ¿a qué horas? 10, 11 de la noche, más o menos. Que esa noche tuvo que pasar por momentos duros. No descansó, no durmió, no sé si comería, posiblemente no. Pasó por juicios, fue latigado, fue sentenciado, escupido. Una cantidad de cosas pasaron Jesús. A las 9 de la mañana hasta el mediodía de ese día, posiblemente ese viernes, Jesús está crucificado. La gente lo está viendo, está expuesto al escarnio público. Recuerde que unos días antes lo habían recibido ¿con qué? Con palmas. Hosana, el hijo de David. Habían extendido sus mantos. Lo estaban recibiendo como un rey. Y tan solo unos días después, esos y muchos más estaban pasando y lo estaban injuriando. Le escupían. Le decían, a ver, usted no es que es el Dios que nos iba a librar. Ni siquiera es capaz de bajarse de allá. Y no es que tiene tanto poder. No es que hacía tantos milagros. ¿Ah? De las 9 a las 12 fue expuesto para ser humillado. Recuerde que ayer terminamos diciendo que el Señor dijo, ustedes van a tener sus 5 minuticos. Diviértanse, tranquilos. Pásenla bien, pásenla bueno. Pero después de esto vendrán 72 horas donde viene la luz y todas esas tinieblas se van a ir. Ahí estaban divirtiéndose. Pero ¿qué sucedió a las 12? ¿Qué sucedió a las 12? ¿Recuerdan la historia, por favor? ¿Qué pasó a las 12? En pleno rayo del sol, en donde se supone que el sol está alumbrando con su mayor esplendor. Tinieblas vinieron sobre la faz de la tierra. Eso no era que todos tenían celular y a ver, prendámoslas, a ver, todos prendan celular. No, quedó completamente oscuro. Oscuro. Y humanamente no supieron lo que pasó de las 12 a las 3. ¿Qué estaba sucediendo? Escúcheme que es la parte crucial del mensaje. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba aconteciendo? Jesús está en la cruz del Calvario. Nadie está viendo lo que está pasando. Es un momento de Jesús con el Padre. Un intercambio de cosas que se están dando. Podríamos decir, si fuéramos ingenieros mecánicos, un flujo de direcciones. Estaba el Señor tomando el pecado de Adán, de Eva, de sus hijos, de sus nietos, de miles de generaciones, los tuyos y los míos, y los estaba colocando sobre Cristo Jesús. Mientras nadie veía nada, Jesús estaba cargando aquel día en el Gólgota. Estaba Jesús cargando con todos nuestros pecados. ¿Sí sabían eso? Esas 3 horas eran literalmente como el mismo infierno que Jesús estaba viviendo. Ahora, escúcheme en esto, que es bien interesante. Se escucha una voz, Jesús diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No se escucha a Jesús gritar, pidiendo auxilio. No más, por favor, ya es suficiente. Mientras lo están latigando, mientras lo están clavando en la cruz, mientras le están colocando la corona de espinas, Jesús no dijo absolutamente una sola palabra. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, a la altura del verso 7, dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Soportó todo Jesús sin decir absolutamente nada. Dice la escritura: como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Yo no quiero ni imaginarme esos dolores que tuvo Jesús. Lo que nos muestran las películas, un poquito la más cercana, que es la de Mel Gibson, es una pequeña aproximación de lo que realmente Jesús vivió en ese tiempo. Y lo muestran ahí con un trapo, pero realmente Jesús fue expuesto, desnudo, a la vergüenza pública, a la humillación pública. Aquel hombre que nunca cometió un solo pecado, pero que voluntariamente dispuso estar ahí por nosotros, por tu pecado y por mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Pero Jesús, en medio de su dolor, no abrió su boca. Pero en medio de toda esa oscuridad, repito, se escucha la voz que dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Escúcheme en esto que es profundo. Porque las primeras horas y durante todo el tiempo, el Padre estuvo con Jesús, pendiente de Jesús. Y cuando Jesús iba a desmayar y estaba al límite, estaba al borde, cuando ya parecía que no iba a soportar, ¿recuerdan ayer qué hizo Dios? ¿Envió a quién? Envió a un ángel para que ¿qué? Lo fortaleciera. Y aprendimos ayer como lección que no es que Dios me saque del problema, pero que si en medio del problema lo que Dios hace es que fortalecernos. Y Dios podía haber sacado a Jesús del problema, de la situación, sí, pero no lo sacó, pero sí lo fortaleció. Y quedamos ayer claros en eso. No sé si para usted fue claro. Para mí quedó muy claro eso, que cuando yo esté en problemas, no necesariamente Dios me va a sacar de problemas, pero me va a dar la fuerza para que yo pueda soportar ese problema. Y tenía que pasar, y ahí Jesús también está. Pero aquí hay un momento donde el Señor tiene que voltear la espalda y dejar a Jesús solo en su humanidad. Y es cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es: ¿por qué Dios le volteó la espalda? ¿Por qué? Diga conmigo: porque Dios es santo, santo, y Él aborrece el pecado. Y en ese momento Jesús, por nosotros, no por lo que Él hizo, por nosotros, se había hecho pecado. ¿Se ha hecho qué? Escúcheme, dije pecado, no pecador. Pecado. Yo digo que me pueden quitar todos los versículos, se me pueden olvidar todos los versículos de la Biblia. Podría quedarme sin ningún versículo de la Biblia. Tan solo con que me quedara con 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, yo tengo. Para que tú lo tengas ahí con el imán colocado en la nevera, ahí mientras te afeitas, para que lo tenga. Aquel versículo que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Escúcheme en esto. En ese momento, si quiere vaya, busquen el pasaje, subrayelo, tenlo ahí. 2 Corintios 5, 21. Tenlo ahí, guárdalo en tu mente, porque ese va a ser tu caballo de batalla de aquí en adelante, si no lo tenías. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién fue el que lo hizo pecado? No por culpa de quién. ¿Quién lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado a él. En ese momento, mire lo que está pasando. Todo nuestro pecado ahora está cayendo ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Y como Él es pecado, Dios tiene que, porque Él no puede convivir con el pecado. ¿Tú cómo puedes pretender que vivas en pecado y que Dios esté contigo? ¿Están entendiendo? Por favor. Si a su propio hijo le volteó la espalda porque Él no puede cohabitar con el pecado,
No, yo puedo vivir en pecado. Diosito, ayúdame. Diosito, tal vez tu Diosito que te creaste en tu mente te puede ayudar. Pero el Dios de la Biblia, el Dios santo, 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 el Dios justo, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Es profundo o no? Porque tenemos que ser un pueblo que tenemos que entender la revelación de la palabra. Porque la iglesia es para estudiar la palabra en profundidad, no para que los distraigan y porque aprovechemos a traer títeres y marionetas y obras de teatro, porque lo que Jesús hizo no fue ninguna obra de teatro. Para que ridiculicemos la obra grande que hizo Jesús y que la convirtamos en un show, un espectáculo. Para que la iglesia se convierta en un teatro, no es eso. Es para estudiar la palabra, para profundizar, para encontrar la esencia de lo que hizo Jesús. ¿Ya están conmigo ahí? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros ¿lo hizo qué? Pecado. Pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya un momento. Hasta ahí. Lo hizo pecado. Ahora, ¿qué está pasando? Que el hombre, Adán, pecó, pero que un hombre tenía que pagar. Y en ese momento histórico, ese hombre llamado Jesús, ahora era ¿qué? Pecado. Y la paga del pecado, por eso no podía morir antes. Por eso no podía morir en Getsemaní. Por eso no podía morir de otra manera. Tenía que morir de esa manera para cuando ya se hubiese transferido todo el pecado a la humanidad. Y en ese momento, estamos hablando de las 12 a las 3, en ese momento de la humanidad, de la historia, Jesús era pecado. Y ahí, entonces tenía que venir el cumplimiento de la justicia de Dios. Y es que como Jesús era pecado, la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Y Jesús tenía que morir. Y a las 3 de la tarde Jesús muere. Para que se cumpliese la justicia de Dios. Que como hubo pecado, había que pagar por ese pecado. Y Dios en ese momento está mostrándole a la humanidad, al cielo, a la tierra, a Satanás y todos los demonios, que Él es justo. Y que como hubo pecado, había que pagar por ese pecado. Y estaba siendo satisfecha en la muerte de Jesús la justicia de Dios. ¿Siguen conmigo, por favor? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Entonces, ¿qué está pasando, amados? Escúcheme. Que en esa hora, en esa oscuridad que nadie vio nada, está oscuro, oscuro. No hay luz eléctrica, no hay nada de lo que tenemos ahora. Está oscuro. Se está dando, diga conmigo, esa transferencia. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Esa es la revelación de la crucifixión. Y en esa hora, en esas tinieblas, ¿qué ocurrió? El Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, se cumplen las palabras de Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Diga, que quita, no que cubre, que quita el pecado. Y ahora el Cordero de Dios que quita el pecado está en la cruz recibiendo el pecado para quitarnos el pecado que estaba en nosotros por causa de Adán, más todos los que él hemos sumado nosotros. Pero que cuando nos convertimos a Cristo de corazón y entregamos nuestra vida y nos arrepentimos, todos nuestros pecados son borrados por la sangre de Cristo Jesús. Porque para eso fue la sangre de Cristo. Olvídate de los cuentos que te dejaron, que la sangre de Cristo para que nos vaya bien en el negocio, vamos a ungir el carro con la sangre de Cristo, al niño que te vaya bien en el colegio te cubro con la sangre de Cristo, cubro el carro, cubro la moto. No, escúcheme, esto no es como el agua bendita. Lo único, para el único propósito, de acuerdo a lo que dice Hebreos, que sirve la sangre de Cristo, es para limpiarnos de pecado.
Por eso tenía que morir en una cruz. Por eso tenía que quedar completamente, ni siquiera una gota. Derramó toda su sangre para que todos aquellos que realmente creemos en Él, no en una religión, no en un pastor, no que venimos a la iglesia de vez en cuando, no, que estamos con Él, que creemos en lo que Él hizo, que creemos en su poder, podamos nosotros confiar que esa sangre nos limpia de todo pecado y que el diablo no tiene autoridad sobre aquel que está en Cristo Jesús. No es para los que tradicionalmente Viernes Santo hay que ir. Fíjense. Hoy están en las iglesias y mañana los veremos en las cantinas. Mañana los veremos con sus amantes, mañana los veremos haciendo una cantidad de cosas, mentiras, vulgaridades y lo demás. Es para las personas que estamos en Cristo Jesús, que esto aplica, que tiene vigencia, que tiene valor, donde el diablo no se puede meter. Porque cuando el diablo, lo estudiamos en estos días, cuando el diablo le manda el primer golpe, el que sale a la defensa es Cristo Jesús. No eres tú, no soy yo en mis argumentos, no, es Jesús. Porque cuando se meten con un hijo de Dios, el que sale a defenderlo es Él. Y el diablo lo sabe, que con un hijo de Dios nadie se mete. Ni los brujos. Oye, es que me está haciendo como una brujería. Pastor, ore por mí. Olvídate, mira, si tú estás en Cristo Jesús, si tú eres una mujer, un hombre de Dios, tenlo por seguro que la brujería no te puede hacer nada. Porque hay más poder en la sangre de Cristo. Hay más poder en Dios. Sus ángeles guardianes y protectores son mucho más fuertes que cualquier amenaza de las tinieblas. Ustedes pueden divertirse, les dijo Jesús, un ratico mientras están ahí, pero dejen 72 horas, dijo el santandereano, espere un tantico. No, y te vas a dar cuenta de lo que viene. Por eso la mayor derrota para Satanás fue la cruz del Calvario. Aunque los religiosos de hoy en día digan que fue la mayor derrota para Cristo, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia y la revelación, es la mayor victoria. Porque Él le quitó los argumentos y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Le quitó todos los argumentos. Eran unos mentirosos, pero han creído en mí. Eran. Por eso Pablo dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Éramos pecadores, todos sin excepción. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hemos fallado, pero también hemos creído en Cristo Jesús, y cuando creemos en Cristo Jesús, el Señor se lleva todo. Y por eso Gálatas 3:13 dice que en Cristo Jesús se van todas las maldiciones. Para aquellos que profesan, no, es que yo estoy, estos días me dijo alguien, pastor, yo creo que es una maldición generacional. Mentiras del diablo. Eso no existe, es un concepto humano. Porque cuando la persona está en Cristo Jesús, dice que Él se llevó en la cruz toda maldición. Maldito es todo aquel que muere en un madero. Y Cristo murió en un madero para llevarse toda la maldición. Y si tú estás en Cristo, no tiene que haber maldición en tu vida, si es que has creído en Cristo. Ahora, si no has creído en Cristo, pues asume toda la responsabilidad de todo lo que has hecho. No es que mi abuelo era un borracho, mi papá un borracho, yo también soy un borracho. Eso no es ninguna maldición, se llama un comportamiento humano repetitivo. Es que mi tatarabuelo era diabético, mi papá diabético, yo también soy diabético. Es una maldición. No, cambie los hábitos alimenticios. Punto. ¿Qué cuento de maldiciones? Deje de creerse en cuento. Por eso hay que profundizar en la Biblia. Es que todos murieron de cáncer. Bueno, si sigues comiendo lo mismo y haciendo lo mismo que ellos, pues también vas a morir de cáncer. Punto. ¿Me están entendiendo? Entonces necesitamos conocer la revelación, necesitamos conocer la palabra. Porque si tú estás en Cristo, tú tienes que salir de aquí convencido, convencida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, que no hay maldición sobre tu vida. Es que mi tatarabuelo se separó, mi abuelo se separó, mi papá, yo también, lo más seguro es que me separe. Claro, si vives como y actúas como actuaban ellos, posiblemente lo mismo. Si no le pides sabiduría a Dios, si no le pides discernimiento a Dios, si se mete con el primero que pase, pues vas a tener que pasar por muchas cosas. Pero si tú oras, si buscas de Dios, si pides la dirección del Señor, el Señor tiene la persona ideal para ti, ¿o no? Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla. Es que yo creo que Dios falló. No, Él te mandó muchas señales. Él te dijo antes de meterte con esa persona. Él te mostró muchas cosas. Que hiciste caso omiso es diferente. Pero Dios siempre nos da las señales. ¿O no? Porque es nuestro Padre. Sigamos, por favor. Porque me has desamparado. Entonces estamos, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Con un propósito, escúchenme esto. Para que ustedes y yo, y ahí dice la Biblia, para que nosotros fuésemos hecho ¿qué?
justicia de Dios en él. ¿Me están entendiendo, hermanos? Les voy a explicar más claro. Es como si Dios, escúcheme en esto, como si Dios metiera su mano en nosotros, dentro de nosotros, y nos sacara, yo no sé, supongo que ustedes tienen alguna cosita por ahí, ¿o no? Como yo, que tenemos que dejar. Es como si Dios metiera la mano en cada uno de nosotros y sacara todo eso que, entiéndase, pecado, maldad, malos pensamientos, todo eso. Sacara todo eso y se lo colocara en Jesús. Eso es lo que está pasando. Está sacando todo el pecado de la humanidad, que es mucho pecado, desde Adán hasta ahora. Es muchísimo pecado, mucho. De todos los violadores, de todos los asesinos, de todos los narcotraficantes, de todo el pecado de la humanidad, lo está tomando Dios. ¿Y a dónde lo está colocando? Se lo está colocando sobre Jesús. Ahí, en ese tiempo. ¿Me están entendiendo? Y como nosotros no podemos estar vacíos, ¿sabe qué hace Dios? Escúcheme esto. Espero que entienda esto, por favor, y sé que sí. Dios saca todo el pecado, nos vacía todo el pecado, nos desocupa de todo el pecado cuando creemos en Cristo y lo coloca sobre Jesús y mete la mano en Jesús y saca de él su santidad, saca de él su amor, saca de él su misericordia, saca de él lo mejor, su perfección, escúcheme, su perfección, todo. ¿Y qué hace el Señor? Y nos lo coloca a nosotros. ¿Lo está entendiendo? Por favor, no se distraer. Saca lo malo de nosotros, lo peor de nosotros, y se lo coloca a Jesús. Y saca lo mejor de Jesús, repito, su santidad, su perfección, su amor, se lo saca de Jesús y nos lo coloca ¿a quién? A nosotros. ¿Lo está entendiendo? Y eso que está pasando ahí se llama el amor de Dios. Y en Jesús, en ese momento, por una parte, una cara de la moneda, se está cumpliendo la justicia de Dios, pero por otra parte, la otra cara de la moneda, se está cumpliendo el amor de Dios al ser depositado en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Y ahí en Cristo, ¿por qué? Y aquí es donde nadie nos puede refutar esto. Pero es que usted es Cristo, es que también la Virgencita, y con todo el respeto, es que también el negrito Felipe, con todo el respeto, pero es que absolutamente nadie hizo lo que Jesús hizo. Pero es que la mamá también sufrió, claro que sufrió, pero nunca se puede comparar el sufrimiento de la madre con Jesús, que fue el que vivió eso. ¿Me están entendiendo? Por eso Jesús, porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Un solo mediador. Y en ninguno otro hay salvación, sino ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay otro. Aunque la religión tradicional puede decir, pero es que eso, todos los caminos conducen a Roma. Y no refuto eso. Pueda que sí, todos los caminos conduzcan a Roma, pero solamente hay un camino que conduce al cielo y se llama Cristo Jesús. ¿Están conmigo, por favor? ¿Estamos entendiendo la revelación de la crucifixión? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Aquel que nunca hizo nada tenía que pasar 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya se ha hecho la transacción, se ha hecho lo que tenía que hacer y Jesús entrega su alma. Y Jesús dice: todo ha sido consumado. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Dale el aplauso al Señor. Yo no sé si usted se emociona con esto, pero a mí me parece algo extraordinario. Como el mismo Dios al mismo tiempo proclama al mundo entero, al universo entero, a la humanidad entera, el amor tan grande y la justicia tan grande. Como Él muestra y está mostrando que Él verdaderamente es un Dios justo. ¿Está haciendo justicia a Dios? Claro.
Está haciendo justicia. Había que pagar. Ahora escúcheme en esto. Alguien tenía que pagar. Y cuando la persona entrega su vida a Cristo, está reconociendo esto. Está diciendo: yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Él pagó por mí la deuda. Y escúchame, una deuda solamente se paga una vez. Y por cuanto Jesús, si tú estás en Cristo Jesús, Jesús pagó tu deuda, tú y yo no tenemos por qué pagar la deuda, porque ya hubo alguien que pagó la deuda. Y por eso, cuando el Padre te ve en Cristo Jesús, no te ve a ti, sino que ve lo que Cristo hizo por ti. Y Dios ya no te ve como un pecador, ya no te ve como una persona mala, una persona perversa, sino que ahora te ve limpio y eres justificado. Y la palabra justificada es que Dios te ve como si nunca hubieses cometido un solo pecado, por lo que Cristo hizo. Por eso tu vida tiene que cambiar si has entendido el mensaje. Y tienes que tener la autoridad. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cómo entraste hoy, no importa lo que hayas vivido ayer, no importa cómo era tu vida antes. Pero si tú tomas la resolución y aceptas el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, te aseguro que de aquí en adelante tu vida será diferente. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18: pagó el justo por los pecadores. Escúchame esto, guárdalo en tu mente, subráyalo. Si trajiste resaltador, resáltalo con el labial, con algo, pero tenlo ahí, por favor. Dice: pagó el justo por los pecadores, a fin de llevarnos a Dios. Dice en esta versión, Primera de Pedro 3:18. Pagó el justo. ¿Quién es el justo? Jesús, por los pecadores. ¿Quiénes éramos los pecadores? A fin de, con un propósito, con un objetivo, de llevarnos a quién, de llevarnos a Dios. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Jesús, el pecado de todos nosotros. Y lo que estaba ocurriendo al mediodía en el Calvario era el cumplimiento de esta profecía de Isaías 53. Todos descarriados como ovejas, cada cual haciendo su vida, cada uno por su camino. Y Dios cargó todo nuestro pecado en Cristo Jesús. Por eso es conocido como el profeta, esa palabra profética, como el siervo sufriente. Todos nosotros descarriados, viviendo de cualquier manera. Pero aprovechamos un día como este para que Dios haya hablado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y dice la Biblia: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que era mucho pecado. En otras palabras, toda la basura del mundo estaba siendo depositada ¿en quién? En Cristo Jesús. Para que no sigamos viviendo en la basura, para que no sigamos viviendo de cualquier manera, para que valoremos. Yo sé que algunos hoy se dan golpe de pecho: no, sí, mañana se les olvida. Escúcheme, tiene que servir esto para que nuestras vidas sean cambiadas, sean diferentes. Fue el tormento, fue el infierno que Jesús tuvo que pasar para que tú y yo no pasemos por el infierno. Ahora, si alguien tiene la libertad de decir: yo no creo ese mensaje, tranquilos. Yo sigo viviendo mi vida como quiera, tranquilos. Lo único que les digo para terminar es que alguien tiene que pagar el precio. O aceptas el precio pagado por Jesús, o asumes tu responsabilidad para un día estar delante de Dios y tener que pagar el precio por tu pecado. Y eso, sobre todo para mis amigos católicos, eso
se define en esta tierra, se define ahora. Tú tomas la decisión. Eso no se define con rezos, ni responsos, ni pagando misas con el respeto debido. Se paga ahora. Que tú tienes uso de tu conciencia, que sabes cómo estás viviendo. Y cuando tú tomas la decisión de tu vida, dices, yo lo voy a hacer. Porque un día la copa de la ira de Dios vendrá. Ahí, en ese momento, esas 3 horas, 12 a 3, era la copa de la ira de Dios derramada sobre Jesús. Fue derramada. Pero si tú no aceptas a Jesús y sigues con tu religión y sigues tranquilo, lo puedes hacer. Debes entender que un día esa copa de la ira sea derramada sobre tu vida. ¿Sí? ¿Somos conscientes de eso? Podemos tomar, o sea, toma este Viernes Santo de recogimiento y de pasión para que revises tu vida y te pongas a cuentas con el Señor. Y si tú lo has entendido, escúchame esto. Si tú lo has entendido y tú has tomado una seria decisión por Jesús, o vas a tomar una seria decisión por Jesús, no permitas que después de este mensaje, después de esta oración que vamos a hacer o que tú vas a hacer, el diablo venga a hablar a tu vida. Porque el diablo siempre va a querer venir para botar la basura sobre tu vida. Pero recuerde que ya Jesús recibió eso. Ya tú la puedes aceptar. Por eso es que la Biblia dice, la Biblia nos enseña y tenemos que tener la madurez suficiente para poder comprender eso. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si tú estás en Cristo Jesús, ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias. Es que esa justicia ni siquiera significa que somos perdonados. Significa que ya Dios no nos ve con pecado. Nos ve como si nunca hubiésemos cometido pecado. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por exponernos, Dios, tu palabra de una manera tan clara. Y sé que tu Espíritu Santo sigue obrando a través de esta palabra, Señor. Lo que me competía a mí, Señor, lo que era pertinente para mí decir a tu pueblo, ya lo he dicho. De aquí en adelante es tu labor, Espíritu Santo. Aquellos que saben o sabemos que tenemos que corregir cosas, no podemos aplazar, no podemos darle más dilación de tiempo a esto. Es el momento para que revisemos cómo está nuestro andar. Hoy es un buen día. Este es un buen momento. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y esa palabra no es para los inconversos. Esa palabra no es para los impíos. Esa palabra es para la iglesia porque lo habla en Apocalipsis, a una de las iglesias. Hoy el Señor de la misma manera nos está hablando. Yo no sé cómo sea tu vida, no sé cómo estás viviendo hoy. Pero independiente de eso, si Dios te trajo, como todo lo que vemos, Dios lo hace con un propósito, lo hizo con un propósito, te trajo de otro lugar con un propósito. Tal vez tú no tenías ni pensado venir acá, pero Dios te ha traído. Ahora te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si el Señor dice y habla de esa manera que está a la puerta y llama, es porque está afuera. Porque aunque tú digas que eres cristiano, aunque tú profeses, aunque asistas, quizás, honestamente, Jesús ha estado relegado en tu vida. Lo has dejado por fuera de tus decisiones. No lo has considerado, no lo has tenido en cuenta. Por eso Él viene en el amor que sabe dar a golpear a tu corazón, a la puerta de tu corazón, para que tú le permitas, para que tú te bajes de ese trono donde te has colocado, para que tú puedas decirle, Señor, en esta hora yo quiero abrir mi corazón y quiero tomar este mensaje, Señor, de una manera muy personal. Y yo creo, Jesús, que lo que tú hiciste allá en la cruz del Calvario, Señor, es una realidad. Creo en esta revelación de la crucifixión. Creo, Señor, que en ese momento hubo un intercambio. Y yo quiero aprovechar eso, Señor. Hoy reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he pecado. Que tal vez profeso que soy cristiano hace mucho tiempo, pero que realmente tengo una vida
que para nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Pero hoy me quiero reconciliar contigo, Señor. Hoy quiero comenzar mi nueva vida en ti, Señor amado. Y no quiero repetir una oración por repetirla. Quiero que sea una oración que salga desde lo más íntimo, desde mi corazón. Y quiero decirte, Padre, perdóname por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Perdóname por vivir de cualquier manera. Perdóname por ignorar tanto tus cosas. Perdóname por ser tan indiferente. Perdóname por haberte robado, Señor. Perdóname porque tú no eres el número uno en mi vida. Perdóname porque he colocado otros dioses por encima tuyo. Porque tal vez ha sido el trabajo, el dinero, alguna relación, un carro, una casa, el negocio, no sé. Pero he permitido que ese tipo de cosas te suplanten. Hoy quiero comenzar una nueva vida en ti, Señor Jesús. Me arrepiento de todo mi pecado y de toda mi maldad. Porque tu palabra dice, Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta encuentra tu misericordia. Y yo necesito tu misericordia, Señor. Ten compasión de mí. Perdona mi maldad. Yo hoy quiero transferir mis pecados. Hoy quiero entregar mis pecados. Hoy quiero entregar mi vida disoluta, mi vida pecaminosa, mi vida carnal. Hoy la quiero entregar. Y quiero ser como ese Pablo que dijo: ahora ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y yo quiero vivir para ti, Señor. Porque durante estos días, Señor, he visto cómo tú has hecho un despliegue total de tu vida para demostrarme tu amor. Y yo quiero de una forma recíproca corresponderte, Señor. Quiero ser congruente a lo que digo que soy. Quiero reconciliarme contigo. Quiero volverme a activar en el ministerio. Quiero volver a buscarte como al principio. Quiero volverme a levantar de madrugada para hacer mi devocional. Quiero volver a hablar de ti, Señor. Hoy he entendido por tu palabra que toda mi basura de vida que traía fue entregada en Jesús, y que toda la santidad de Jesús fue transferida a mí. Yo la quiero aceptar, Señor, y no voy a permitir que el enemigo venga a socavar lo que ya tú me has dado, Señor. Esto ya me pertenece, es parte de mis activos, y yo tomo esta palabra, Señor, como la palabra rectora. Y a partir de hoy, Señor, tomo esta palabra como eso que me catapulta, me lanza, me da fuerzas. Y te pido que en los momentos de flaqueza, en los momentos de debilidad, en los momentos que ya sienta que no puedo, en los momentos que estoy siendo tentado, Señor, me dé las fuerzas para hacer tu voluntad. No quiero hacer como Adán, que frente a la tentación estiró la mano para tomar esa fruta deliciosa. Porque entiendo que tú, pudiendo ser tentado, estiraste tu mano, pero para tomar la cruz y para salvarme. No te quiero defraudar más, Jesús. Perdóname, Señor. Y yo te pido que me des una nueva oportunidad. Quiero demostrarme a mí mismo. Y también quiero, Señor, que tú veas en mí una persona cambiada y diferente, ajeno de cualquier religión, de seguir cualquier denominación, de seguir cualquier pastor o cualquier. Quiero seguirte a ti, precioso Jesús, porque tú eres mi modelo de vida. Te amo, Jesús. Gracias por amarme. Gracias, Jesús. Amén. Amén.